Hola amigas y amigos. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes ovalados hechos con la técnica brick stitch o puntada a ladrillo. Espero que os gusten. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 3 colores, rocalla del número 15, ganchos para pendientes y topes, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer estos pendientes vamos a utilizar la técnica de brick stitch. Si tenéis alguna duda sobre esta técnica, os dejo un vídeo en la descripción. Enhebramos 130 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas de color bronce. Las pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar el pendiente. Pasamos la aguja hacia arriba a través de la primera delica. Y después hacia abajo por la segunda. Y tiramos del hilo. Las colocamos para que se nos queden paralelas. Ahora, enfilamos otra delica de color bronce. La pasamos de arriba hacia abajo por la que tenemos anterior. Tiramos. Y ahora de abajo hacia arriba por la que acabamos de poner. Volvemos a pasar hacia abajo por la anterior. Y hacia arriba por la última. Ponemos otra bronce. Y hacemos lo mismo, pasamos de abajo hacia arriba por la anterior. De arriba hacia abajo por la última. Tiramos. Hacia arriba por la penúltima. Y hacia abajo por la última. Y enfilamos otra delica de color bronce. La pasamos por la anterior hacia abajo. Hacia arriba por la última. Por la penúltima hacia abajo. Y por la última hacia arriba. Tenemos que tener en esta fila 5 delicas de color bronce. Comenzamos esta segunda vuelta haciendo un aumento y tenemos que poner una delica de color bronce y una turquesa. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de estas dos delicas de la vuelta anterior. Giramos y pasamos hacia arriba la aguja por la turquesa.
Ahora tenemos que hacer un aumento a la derecha de esta délica de color bronce. Para eso pasamos la aguja solamente con el hilo por la de color bronce hacia abajo, enfilamos una bronce, pasamos de arriba hacia abajo por la bronce que tenemos a su lado, tiramos, las colocamos y volvemos a pasar hacia arriba por la última. Y hacia la izquierda por la que tenemos a su lado, hacia abajo. Tiramos y por la turquesa hacia arriba. Tiramos y las colocamos. Ahora vamos a poner 3 delicas de color turquesa. Hacemos lo mismo que antes, pasamos por el hilo que tenemos entre medias de las dos de abajo y hacia arriba por la misma. Tenemos que tener en total 4 de color turquesa, así que vamos a poner la tercera. Y la cuarta. Y tiramos. Ahora vamos a hacer un aumento en este lado izquierdo. Para hacer el aumento tenemos que poner, ahora nos toca una delica de color bronce y pasamos la aguja a través de estas dos delicas que tenemos aquí. La primera de la vuelta anterior, la bronce, y la que acabamos de poner, color turquesa. Pasamos de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de las dos. Y volvemos a pasar hacia arriba por la de color bronce. Tiramos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado y tenemos que hacer un aumento con una bronce en este lado izquierdo también. Ponemos una delica bronce, pasamos de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha por la bronce que hemos puesto antes y nos tiene que salir el hilo por la última delica que hemos puesto, que es esta. Para que nos salga la aguja por esta delica hacia arriba, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos la aguja solamente con el hilo por la de color turquesa hacia abajo. Por la que tenemos hacia abajo, color bronce a la derecha. Y tiramos del hilo. Hacia la izquierda, hacia arriba por la bronce que tenemos arriba, aquí.
tiramos y subimos por la turquesa. Ahora, hacia la izquierda, por la bronce, hacia abajo. Y hacia arriba por la última. Y ya se nos queda el hilo preparado para comenzar la tercera vuelta. Giramos el pendiente y comenzamos la tercera vuelta. Empezamos haciendo un aumento con una delica de color bronce y una turquesa. Pasamos la aguja por entre medias de las dos bronces y hacia arriba por la turquesa. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos que añadir en este lado derecho una delica de color bronce. Para eso pasamos la aguja solamente con el hilo por la bronce. Añadimos la de color bronce y la pasamos hacia abajo por la que tenemos bronce también, aquí a la izquierda. Hacia abajo, hacia arriba por la que acabamos de poner y hacia abajo por la bronce de la izquierda. Y pasamos la aguja hacia arriba por la de color turquesa. Tiramos del hilo y las colocamos. Ya hemos hecho el aumento de este lado. Ahora ponemos una bronce, y tres turquesas. La primera, la segunda y la tercera. Una bronce, una turquesa,
una bronce. Hacemos lo mismo que antes, pasamos la aguja entre medias de la bronce de la vuelta anterior y de la turquesa que acabamos de poner. Y pasamos por la de color bronce hacia arriba. Y añadimos una de color bronce, igual que hemos hecho en la otra vuelta. Ponemos la bronce, pasamos la aguja de izquierda hacia la derecha y como nos tiene que salir el hilo por esta aguja, por esta delica de color bronce, tenemos que bajar a través de la que tenemos aquí a la derecha, turquesa. Pasamos la aguja hacia abajo tiramos hacia la derecha, hacia abajo por la de color bronce. Ahora hacia la izquierda, hacia arriba por la bronce. Tiramos del hilo. Y ahora hacia arriba por la turquesa. Ahora hacia la izquierda, hacia abajo por la bronce. Y hacia la izquierda, hacia arriba por la bronce también, la siguiente bronce. Y ya se nos queda preparado el hilo hacia arriba para comenzar la cuarta vuelta. Ahora giramos el pendiente y comenzamos la siguiente vuelta, que es la cuarta. Comenzamos la cuarta vuelta con un aumento, con una de color bronce y una de color turquesa. Y ponemos dos turquesas más. La segunda. Y la tercera. Una bronce. Dos turquesas. La segunda.
una bronce, tres turquesas, la segunda, la tercera, y terminamos con un aumento en este lado izquierdo con una de color bronce. Perdón. Pasamos la aguja entre medias de estas dos, de la bronce y de la que acabamos de poner, y tiramos del hilo. Y así se nos queda el final de esta cuarta vuelta. Giramos el pendiente y comenzamos la quinta vuelta. Empezamos con un aumento con 2 de color bronce. Ahora 3 turquesa. La primera, segunda y tercera. Ahora 3 bronces. La primera, segunda y tercera. Ahora 3 turquesas,
Esta es la tercera. Y ahora 2 bronces. Tiramos del hilo y ponemos la segunda y hacemos el aumento. Pasamos la aguja entre medias de las 2 bronces y pasamos hacia arriba por la que acabamos de poner. Así nos queda. Y giramos para comenzar la siguiente vuelta. Comenzamos la vuelta número 6 con un aumento, con una de color bronce y una de turquesa. Ahora una bronce. Y una turquesa. Y a continuación ponemos 6 de color bronce. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Ahora una turquesa. Una bronce. Una turquesa.
Y terminamos con el aumento de una de color bronce. Tiramos del hilo y así se nos queda esta vuelta. Giramos el pendiente para comenzar la siguiente. Comenzamos la vuelta número 7 con un aumento, con una de color bronce y una turquesa. Una turquesa, tres bronces, la tercera, después de las tres bronce, tres de color crema. La tercera, ahora tres bronces, la segunda, la tercera, dos turquesas, y terminamos con un aumento de una de color bronce.
tiramos y así nos queda el final de esta vuelta. Y le damos la vuelta al pendiente para comenzar la siguiente. Comenzamos la octava vuelta con un aumento de 2 delicas de color bronce. Y ahora 2 turquesas. Dos bronces. La primera. La segunda. Ahora 4 cremas. Después de las 4 cremas ponemos 2 de color bronce, dos turquesas, la segunda turquesa, y ahora 2 bronces. Y la segunda bronce, que es de aumento. Tiramos y así se nos va quedando. Ahora giramos para comenzar la siguiente vuelta. Comenzamos ahora a hacer las vueltas de disminuciones. Esta es la número 9.
Para eso tenemos que pasar la aguja solamente con el hilo por la segunda delica hacia abajo, la segunda bronce que tenemos aquí a la izquierda hacia abajo, la que tenemos justo debajo a la izquierda, que es la turquesa. Ahora hacia la derecha, hacia arriba, por la bronce. Y hacia arriba otra vez, por la que tenemos justo encima, bronce, que es la segunda. La de la derecha no, la de la izquierda. Y ya hemos hecho una disminución. Ahora comenzamos con una delica bronce y una turquesa. Y pasamos la aguja por entre medias de esta bronce y de la turquesa. Y subimos por la turquesa. Ahora ponemos una turquesa, tres bronces, tres crema, la segunda, la tercera, tres bronces, la segunda es y la tercera. Dos turquesas,
Y terminamos con una de color bronce. En este lado, para ver la disminución, lo único que tenemos que hacer es terminar de poner esta delica y al no hacer aumento se nos queda ya la disminución hecha. Giramos el pendiente para comenzar la siguiente vuelta. Hacemos la 10ª vuelta con una disminución. Igual que antes, pasamos la aguja por la que tenemos a continuación de donde nos sale el hilo, esta turquesa, la segunda, hacia abajo. Por la turquesa que tenemos justo debajo a la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, por la de color bronce, y subimos otra vez por la turquesa. Y ahora ponemos una bronce y una turquesa. Ahora una bronce. Una turquesa. Y ahora continuamos poniendo 6 delicas de color bronce. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Ahora una turquesa. Una bronce.
una turquesa, y terminamos con una bronce. Y terminamos así esta vuelta. Giramos para comenzar la siguiente. En la vuelta número 11 comenzamos con otra disminución. Pasamos la aguja hacia la izquierda por la turquesa, bajamos por la turquesa de la izquierda hacia abajo, hacia la derecha por la turquesa, hacia arriba y hacia arriba también por la turquesa. Comenzamos ahora con 2 delicas de color bronce. Pasamos la aguja entre medias de la turquesa y de la siguiente bronce. Ahora ponemos 3 turquesas, la tercera, tres bronces, la segunda, y la tercera. Tres de color turquesa, la segunda, la tercera, y ahora 2 de color bronce.
y la segunda. Así nos va quedando nuestro pendiente. Ahora giramos para comenzar la siguiente vuelta. En la vuelta número 12 comenzamos con otra disminución. Pasamos por la segunda hacia abajo, solamente con la aguja y el hilo. La que tenemos justo debajo, bronce. Hacia la derecha, hacia arriba, por la turquesa. Tiramos y subimos por la que tenemos justo encima, a la izquierda, que es bronce. Ahora comenzamos con una de color bronce y una turquesa. Las colocamos y ahora ponemos dos turquesas. Ahora ponemos una bronce, dos turquesas, ahora la segunda, una bronce, tres turquesas, la primera, segunda, y la tercera. Y terminamos con una bronce.
Así se nos queda esta vuelta y giramos para comenzar la siguiente. Comenzamos la vuelta número 13 con una disminución. Hacia la derecha, hacia arriba, por la de color bronce y subimos por la turquesa. Ponemos 2 bronces. Una turquesa. Una bronce. Tres turquesas. La segunda. La tercera. Una bronce. Una turquesa. Y 2 bronces. Y la segunda. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta. En la vuelta número 14 pasamos la aguja solamente con el hilo por la siguiente delica a donde nos sale este hilo. Hacia abajo por la bronce. Y luego tenemos que ir hacia la izquierda, hacia arriba por la turquesa. Tiramos.
Y ahora ponemos 2 delicas de color bronce. Y pasamos la aguja entre medias de la turquesa y de la siguiente bronce. Las colocamos y subimos por la de color bronce que tenemos aquí. Ahora ponemos 4 de color turquesa. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Y ahora ponemos 2 bronces. Y la segunda. Y ahora giramos el pendiente para comenzar la siguiente. En la vuelta número 15 pasamos la aguja solamente con el hilo por la que tenemos a la izquierda desde donde nos sale el hilo hacia abajo, por la segunda, que es bronce, y ahora vamos hacia la izquierda y subimos por la de color turquesa. Y comenzamos con 2 delicas de color bronce. Y ponemos otras 3 delicas de color bronce más. En total tenemos que tener una fila de 5 delicas de color bronce. Ponemos la tercera. La cuarta. Y la quinta.
Ahora vamos a rematar este hilo. Para eso tenemos que poner, nos sale el hilo desde aquí, desde la primera delica de la izquierda, y vamos hacia la derecha, hacia abajo. Bajamos a la izquierda por la turquesa. Y tiramos. La que tenemos justo debajo, a la izquierda, de color bronce. Bajamos por las siguientes dos bronces. Y otra delica bronce a la derecha, bajando a la derecha. Ahora hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba. Intentamos siempre pasar por las delicas de color bronce para que no se nos note el hilo. Tiramos hacia la derecha, hacia abajo. Y seguimos bajando en diagonal. Bajamos una más. Y ahora una más hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hacia arriba. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzado este hilo. Tiramos y volvemos a pasar hacia arriba en diagonal por unas cuantas delicas más. Podemos hacer en diferentes sentidos para que se nos quede más reforzado. Vamos hacia la derecha. Y seguimos bajando por unas cuantas delicas más de color bronce. Y después cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos la aguja hacia la izquierda por esta delica que tenemos a la izquierda de donde nos ha salido el hilo, hacia abajo. Y ahora tenemos que bajar en diagonal a través de 7 delicas. Tenemos que bajar por la turquesa, la de color bronce, estas 3 de color turquesa
la bronce y después la turquesa que tenemos justo debajo a la derecha. Y sacamos la aguja por aquí, después de la turquesa. Recordar, nos ha salido el hilo desde aquí. Tenemos que pasar la aguja por 7 delicas en diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de haber pasado por todas las delicas, estas 7 delicas en diagonal, nos ha salido el hilo después de la turquesa. Esta turquesa, ahora tenemos que ir la que tenemos justo a la derecha hacia arriba, que es también turquesa. Tiramos. Hacia la derecha, hacia abajo. Y hacia la derecha, hacia arriba. Y tiramos. Añadimos 4 rocallas y pasamos la aguja de derecha hacia izquierda o de abajo hacia arriba por la delica que nos hace de vértice. Y volvemos a pasar la aguja a través de las 4 rocallas. Pasamos otra vez por la que nos hace de vértice y otra vez por las 4 rocallas. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzado este aro. Y volvemos a pasar por el vértice. Ahora pasamos la aguja a través de las delicas hasta esta zona que tenemos aquí de las delicas bronce y pasamos la aguja en diferentes sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y la derecha, para que se nos quede más reforzado el hilo. Luego terminamos siempre pasando por unas cuantas delicas de color bronce y cortamos con cuidado el hilo a ras. Ponemos el gancho del pendiente en el arito que hemos hecho con las rocallas. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quería dar las gracias a todos los suscriptores y miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!